Corintios capítulo 10. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Versículo 1 hasta el versículo 13. Si bien vamos a estar hoy compartiendo el versículo 1 al 11, preferí guardar el versículo 12 al 13 para sacar de allí un tema con respecto a la tentación del pecado sobre nuestras vidas. Por causa del tiempo decidí dividirlo en dos. Vamos a leer del versículo 1 al 13 para entender el contexto. Dice así la palabra del Señor. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a jugar, a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que, el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos a tener un momento de oración en este tiempo sobre la palabra. Oremos. Padre, muchas gracias te damos por el tiempo de alabanza que nos has permitido tener. Cuán bueno es en esta mañana poder estar reunidos como iglesia para alabarte, adorarte, recordar, Señor, que tú eres un Dios grande y recordar nuestra pequeñez. Y eso debería asombrarnos, eso debería magnificarte más a ti, que eso se pueda ver reflejado en nuestra actitud hacia ti. Por eso, Padre, te pedimos que eso se pueda ver en tu palabra el día de hoy. En parte veremos eso, nuestra conducta delante de ti, lo que muchas veces nos creemos, que lamentablemente no lo somos. Por eso te pedimos, Padre, que tú estés ahora hablando por medio de tu Santo Espíritu. Señor, tu iglesia está en esta mañana, el día del Señor, reunida, con un fin también para ser expuesto a tu palabra. Por eso te ruego en esta mañana, Padre, que nos estés hablando, que tu Espíritu Santo esté tratando con cada corazón y que tú te hagas manifiesto a nosotros por medio de la predicación de tu palabra. Pedimos, Padre, ahora tu guía y tu bendición en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, para llevarlos un poco al contexto, al final del capítulo 9, el apóstol Pablo mostró cómo un cristiano debía estar dispuesto a renunciar a ciertas cosas, incluso cosas buenas, habíamos dicho, por amor al prójimo, por amor al hermano. Habíamos estado en su contexto, versículos 8 y 9, la debilidad de algunos creyentes tal vez nuevos, o tal vez bebés en la fe, si podemos llamarlo así, y a causa de cierta madurez de algunos, el apóstol Pablo mencionaba y les pedía a ellos que si tenían que renunciar a ciertas cosas por amor y para no ser tropiezo a esos más débiles, que lo hagan. Aún cosas que eran buenas y legítimas que sí podíamos hacer, pero por causa del amor debíamos nosotros negar a hacerla. Y es eso lo que venimos en ese contexto. Capítulo 9, el apóstol Pablo defiende su apostolado y apunta a lo mismo. Yo, siendo apóstol, dejé ciertas cosas de lado y hemos dicho el dinero. Él decidió no recibir una ayuda de parte de la iglesia con tal de que ellos no pensaran de que él anunciaba el mensaje del evangelio por causa del dinero. Entonces, el contexto es ese, que renunciar a ciertas cosas que incluso son buenas. Y el fin era lo que dice el capítulo 9, versículo 27, para poder ganar la carrera. De lo contrario, seremos eliminados. Y el apóstol Pablo, aún su cuerpo, dice que ponía en servidumbre,
no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y de esa manera terminó el capítulo 9. De esa manera terminó, pero el texto sigue. Y lo que veremos ahora en un momento es que él va a usar la experiencia del pueblo de Israel en el éxodo después de Egipto para mostrar este principio. De la manera en que nosotros debemos negarnos, no hacerle caso a nuestros sentimientos, no hacerle caso a nuestros deseos, sino someternos a Dios. ¿Con qué fin? Para poder llegar bien a la meta. Veremos en un momento la manera en que se condujo el pueblo de Israel y no entraron a la tierra prometida. No llegaron a la meta, en pocas palabras, por su desobediencia, por la dureza de su corazón. Dice el versículo 1, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Lo primero que dice, porque no quiero, da un porqué. Está hablando de un tema y dice, ¿por qué tal cosa? Sigue hablando del mismo tema. No quiero, hermanos, ¿qué cosa que no quería? Que ignoréis a nuestros padres. No quiero que ignoren lo que les sucedió a ellos. No quiero que ignoren lo que les sucedió a ellos. Y esa palabra ignorar hace mucho hincapié en esto. Está diciendo, quiero que hagan caso a este llamado de atención. No quiero que ignoren lo que a eso les sucedió. Hay un llamado de parte de Pablo para que no nos suceda lo mismo a la iglesia de Corintio y a nosotros aquí hoy en día. Para que no nos suceda lo mismo, ¿con qué fin? El fin que les sucedió a ellos. Eso es lo que está diciendo. No permitan que les suceda a ustedes lo que les sucedió al pueblo de Israel. Y antes de entrar a algunas enseñanzas de lo que les sucedió, nos da por lo que ellos pasaron. Y dice que no quiero que ignores que nuestro Padre todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y todos cruzaron el mar. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan el pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Vemos y probablemente conocemos toda la historia, fueron librados de la esclavitud, pasaron el mar rojo, el mar se abrió, ellos pasaron en seco, luego el mar se cerró con los egipcios adentro y perecieron. Pero lo que vemos aquí, luego de que sucedió esa historia en el pueblo de Israel, Dios guió a su pueblo por medio de una nube, dice Éxodo 13, por medio de una columna de fuego durante la noche y una nube de día. El apóstol él nos dice de que Dios estuvo con ellos, en pocas palabras. Nuestros padres estuvieron bajo esa nube, dice, y todos pasaron el mar. Dos cosas sucedieron. Estuvieron bajo esa nube, que Dios los protegía, los guiaba, los guardaba, los cuidaba, y luego dice que fueron bautizados. Todos pasaron el mar. Y notemos que al final de ese pasar por mar está relacionado con el versículo 2 que en un momento veremos. Dice el versículo 2, fueron bautizados. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. La nube que hablamos, el mar que acabamos de mencionar, fueron bautizados en Moisés. Una de las cosas, hermanos, cuando nosotros hablamos del bautismo, automáticamente viene a nuestra mente todo aquel mandato que como creyente, aquellos que están en Cristo, aquellos que nacieron de nuevo, dieron ese paso de fe y obediencia. Sabemos, creo que la mayoría, lo que significa el bautismo, la nueva vida en Cristo, representa que hemos muerto al pecado, ahora tenemos una nueva naturaleza, una nueva vida en Cristo. Y Romanos 6, tanto como Gálatas 3, nos hacen hincapié en que ahora estamos unidos a Cristo. En esa muerte, pero también en una nueva vida. Y el apóstol Pablo proyecta, si puedo decirlo así, este significado al Éxodo, diciendo que los israelitas fueron bautizados para unirse a Moisés. Esa es la idea. Los israelitas fueron bautizados en Moisés en el sentido de que se identifican con él como el líder nombrado para dirigirlos. No es que estaban bautizados en el nombre de Moisés, no habla eso, sino de que se identifican con Moisés. En ese sentido fueron bautizados. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Lo siguiente que vemos es el sustento espiritual. Todo esto es como modo de introducción, si puedo decir, para ahora veremos las advertencias y lo que a ellos les sucedieron. Otras cosas de las cuales ellos experimentaron, dice, versículo 3 y 4, que comieron del mismo alimento espiritual. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y esa roca era Cristo. Y el hecho de que todos los israelitas comieran de ese alimento espiritual, bebieran eso que menciona así, esa bebida espiritual, no está diciendo que los israelitas tenían al Espíritu Santo,
No está hablando de ese término que estaba el Espíritu Santo, un alimento espiritual, porque no todos fueron salvos. Veremos que muchos perecieron en el desierto, muchos murieron, muchos no estaban en Cristo, si podemos decirlo así. No habían confiado en Dios para salvación. No está hablando de, como alguien dice, de la fuente, no del tipo, sino del sustento. O sea, la fuente que los sustentó era espiritual. No es que ellos estaban siendo sustentados espiritualmente, con algo espiritual, con un alimento espiritual. Nosotros participamos de la cena del Señor. Podemos decir que es un alimento espiritual, la copa, el pan que partimos, porque no estamos simplemente llenando nuestro estómago con ese pedazo de pan, con ese jugo que especifica el vino, sino que lo estamos apuntando a un alimento espiritual. A Cristo, que Él dijo, el de que come de mi carne puede ser salvo, el que bebe de mi sangre puede ser salvo. Pero lo que vemos aquí, hermanos, que Él proveyó alimento y bebida a través de medios espirituales. Eso es lo que quiere decir. El pueblo de Israel, tanto creyentes como incrédulos, nos dice Éxodo 16, Él proveyó milagrosamente del maná como alimento. A eso apunta espiritualmente, milagrosamente, es un sustento espiritual, porque vino de una manera milagrosa. Y cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, conocemos la historia de que como cada mañana, excepto los sábados, el día de reposo, Dios hizo caer maná para que ellos pudieran mantenerse vivos. Hasta el último segundo, hasta el momento, dice Josué 5:12, desde el momento que ellos entraron en la tierra prometida y pudieron comer de los frutos de esa nueva tierra a la cual entraron, hasta ese momento Dios lo había sostenido a su pueblo con maná. Pero no solamente dice que comieron, noten allí el texto, dice que bebieron. No solo dice que comieron el mismo alimento espiritual, sino que también que bebieron de la misma bebida espiritual. Todo el pueblo de Israel en el desierto. Durante los 40 años que el pueblo viajó por el desierto, Dios le proveyó agua, comida para su ganado. Y eso lo dice Éxodo 17, números 20. Por causa del tiempo no iremos allí, pero nos muestra en más de una ocasión, en muchas ocasiones, cómo Dios proveyó agua de la roca. ¿Se acuerdan? Moisés golpeó la roca, luego Dios le dijo que hable la roca y él la golpeó, y por causa de esa desobediencia, de ese pecado, no entró a la tierra prometida. Pero hace hincapié en una roca. Podría haber dicho que abra la tierra, brotara de las fuentes que sabemos que están debajo de la tierra, que brotara agua. Pero ¿por qué la roca? ¿Por qué hay que golpear una roca? Porque esa roca nos dice allí mismo que apunta a Cristo. El Nuevo Testamento hace mención también de eso. Al final del versículo 4, nótenlo allí, dice, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Hermanos, el hecho de decir que había una roca y esa roca era Cristo, esa roca los seguía, eso está haciendo hincapié de que Dios cuidaba de los suyos. De que esa roca que era Cristo estaba con los suyos. De que esa roca que era Cristo estaba continuamente con ellos para proveerles el agua en medio del desierto. Y eso sin duda señala la fidelidad de Dios para con su pueblo, que siempre caminó con ellos, aunque ellos fueron infieles. Pero Dios siempre estuvo con ellos en todo su viaje por el desierto. Es en ese sentido que el pasaje dice que todos ellos fueron espiritualmente sustentados. Recibieron provisiones de una fuente divina más que de una fuente natural. No comieron de árboles, cayó del cielo de una manera milagrosa, brotó agua de una roca seca, dura, de una forma milagrosa. ¿Por qué? Porque esa roca espiritual que lo seguía, dice el texto, era Cristo. Aún en el tiempo del Éxodo, Cristo estaba con Israel, hermanos, proveyéndole para todo. La intención de Pablo aquí en el pasaje en Corintios es de mencionar estas afirmaciones para poder contar el privilegio que Israel tuvo. Vemos que fueron bautizados, pasaron por el mar, hubo una nube que los cubrió, que los guió. Ellos podrían haber muerto, es más, merecían haber muerto. Ahora, hermanos, Dios sabía la manera en que el pueblo se iba a conducir. En más de una ocasión, Dios le dice a Moisés, Moisés, estoy cansado de este pueblo, quiero destruirlo. Moisés tiene que interceder por el pueblo y dice, por favor, Dios, ten compasión de este pueblo. Una y otra vez vemos ese ejemplo de desobediencia, estamos viendo últimamente en Hebreos por la tarde, pero continuamente el pueblo rebelde, y decimos que no entraron a causa de su incredulidad. No confiaron en Dios, un pueblo que se quejaba continuamente en el desierto.
y aún así no vieron lo privilegiado que eran. No vieron lo privilegiado que eran. Cristo estaba con ellos, la roca espiritual, y ellos no pudieron verlo. No aprovecharon de ese beneficio. Y es de esta forma, de lo que estamos mencionando con el pueblo de Israel, que hace hincapié a la iglesia hoy en día. Cristo estaba presente en el desierto de la misma forma que hoy Él está presente con su pueblo, con la iglesia. Hermanos, pero lo que veremos en un momento, Dios rechazó a los israelitas que lo probaron y lo provocaron. Sus actitudes, su desobediencia, esas cosas quiere el apóstol Pablo que sea para nosotros un ejemplo para que no lo hagamos, Y eso va a ser el fin de todo el mensaje, para que no lo hagamos como ellos. Dice el versículo 6, estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no cometamos el mismo error que ellos. Pero noten lo que dice el versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A pesar de todas esas bendiciones que recibieron, perecieron en el desierto, quedaron postrados en el desierto. Y el texto dice, la mayoría de ellos no agradaron a Dios. La mayoría de ellos, no dice todos, dice la mayoría. Ni no nos debería sorprender que Dios nos agradara de ellos luego de la actitud que tuvieron hacia Dios. Acabamos de mencionar que habían participado de las bendiciones, habían sido librados de la esclavitud. Ninguno podía ser librado de esa manera, pero Dios en su poder obró todo, orquestó todo, guió todo para que Faraón los deje libre. Dijimos que fueron libertados, fueron bautizados, fueron sustentados en el desierto, pero Dios nos agradó de ellos. Dios nos agradó de ellos. Y cuando dice aquí de la mayoría de ellos, cuando dice aquí que de la mayoría de ellos Dios no se agradó, está haciendo excepción de dos personas que sí entraron a la tierra prometida, Caleb y Josué. Ellos sí agradaron a Dios y entraron a la tierra prometida. El resto murió en el desierto. Y si ustedes van al Antiguo Testamento, a ese momento de la historia, en Números, ven cómo Caleb, Josué, ¿por qué entraron? Porque confiaron, descansaron en Dios. Cuando se manda a los espías a ver la tierra prometida, nos dice allí la historia en el Antiguo Testamento que solamente Josué y Caleb confiaron. Si Dios nos dijo que la tierra nos iba a dar, es más, en pocas palabras dice, yo ya te la di, ya es tuya, pero esfuérzate, le dice a Josué, y sé valiente. Pero ya es tuya la tierra, la vas a poseer, es tuya. Pero Caleb y Josué la vieron y dijeron, hay gigantes, va a ser difícil entrar, pero si Dios está con nosotros, en pocas palabras, vamos a entrar. Pero los demás dijeron, no vamos a poder entrar, hay gigantes, vamos a morir. Falta de fe, falta de confianza, falta de descansar en Dios. Por eso no entraron, por causa de incredulidad, dice Hebreos. Pero la mayoría de ellos no agradaron a Dios, sino solo dos, Caleb y Josué, que fueron los que entraron a la tierra prometida. Ni siquiera Moisés, el hombre que Dios escogió para que entrara, para que llevara al pueblo, lo librara y pudiera meterlo en la tierra, directamente no entró. Y en más de una ocasión Moisés le ruega a Dios, Señor, por favor, déjame entrar. No, en un momento le dice, ya basta, no vas a entrar. Sube al monte y vela desde allá arriba, pero no vas a entrar a la tierra prometida. Hermanos, si nosotros vamos a la historia, ¿y por qué? ¿Por qué perdonó tanto al pueblo de Israel? ¿No perdonó a Moisés? Hermanos, eso es un claro ejemplo de que Dios nos muestra que ni siquiera tiene piedad del pecado aún de los líderes. ¿Por qué no entró? Porque golpeó la roca, por desobediencia. Dios le había dicho hablarle, pero él la golpeó. Sí, tenemos historias o tenemos en el Nuevo Testamento cuando habla de la roca que algunos han hecho mención de que apunta a que él crucificó a Cristo golpeando la roca 2 veces, apunta hacia Cristo eso. No sabemos si están así, pero lo primero que vemos aquí, desobedeció a Dios. La desobediencia es un pecado grave delante de Dios a tal punto que Moisés, el siervo de Dios, el hombre más paciente de toda la tierra, no entró a la tierra prometida. Los demás quedaron postrados en el desierto. Por lo cual quedaron postrados en el desierto, dice allí el texto. Y el punto de Pablo, cuando se lo dice a la iglesia de Corintio, hermano, esto puede ser duro, ya que los cristianos corintios estaban probablemente tomando esas libertades que tenían. Hemos estado hablando de eso.
tal vez en fiesta de templo pagano, tropezando sus hermanos, haciéndolos tropezar, pensando que estaban a salvo por sus bendiciones, experiencias espirituales. La iglesia de Corinto había probablemente pasado por bautismo, compartían de la comunión, participaban de la cena del Señor. Y Pablo les advierte, tengan cuidado. Ustedes, al igual que el pueblo de Israel, pueden estar disfrutando y siendo partícipe de las bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan lo que dijimos del pueblo de Israel? Había una nube que los cubría, parecía que Dios los protegía, fueron bautizados en Moisés, comieron un alimento espiritual milagrosamente. En pocas palabras, Dios estuvo con ellos, literalmente Dios estuvo con ellos, los guardó, los protegió, los cuidó, tenía compasión de sus quejas, como veremos en un momento, pero aún así no entraron. Perecieron en el desierto. Y la idea del apóstol Pablo ahí es, tengan cuidado. Si Israel fue bendecido y tuvo experiencias espirituales, aún así murieron, así también podrían algunos de los cristianos corintios morir de esa manera. Pablo quiere advertirles que aunque ellos digan que son del Señor, aunque ellos puedan decir que se bautizaron, de que participan de la cena, eso no les garantiza la vida eterna. Hermano, eso puede suceder con nosotros. Tú puedes estar aquí esta mañana. Y escucha esto, tú puedes estar aquí esta mañana, ser bendecido con el pueblo de Dios, tener experiencias espirituales, cantar con el pueblo de Dios, orar con el pueblo de Dios y estar con el pueblo de Dios hasta el fin, pero al final el Señor te aparte y tú termines diciendo Señor, Señor. Hermano, sin un compromiso diario con Cristo no tendrás seguridad eterna, sino que te enfrentarás con la muerte espiritual. Ellos perecieron por sus actitudes, por su manera de vivir, por su manera de caminar en el desierto. Pero recibieron las bendiciones de Dios. Por eso digo que hoy muchos podemos estar aquí disfrutando de las bendiciones de Dios, cantando, estando con el pueblo, pero no ser parte del pueblo. Y ese es el llamado del apóstol Pablo a la advertencia. Cuidado. Más adelante en esta misma carta dice, examinaos a vosotros mismos si estás en la fe. Porque el hecho de decir que somos no quiere decir que somos. Por eso la Escritura en muchas ocasiones menciona evidencias, que se vean evidencias en tu vida. Y una de esas evidencias, hermanos, es caminar con el Señor, descansar en el Señor, conocer cada vez más al Señor, una vida de santificación, una vida de dependencia del Señor, una vida de caminar con el Señor. Pero los demás quedaron postrados en el desierto. Y para confirmar esto, vayamos por un momento a Números capítulo 14, para que veamos esto. Números capítulo 14. Número 14, versículo 29, dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, dice el Señor. Vosotros, la verdad, no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Versículo 32, en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. No entraron, murieron en el desierto. Hebreo nos dice por causa de incredulidad, por la dureza de sus corazones. Leo un comentarista, alguien dijo así, los que quedaron postrados en el desierto no habían puesto su cuerpo bajo servidumbre como Pablo había hecho con el suyo en el capítulo 9, versículo 27 que vimos en la clase anterior, sino que se habían entregado a sus propios deseos, codicias, lujurias. Un cuerpo controlado es útil para el Señor. Un cuerpo sin dominio propio no lo es. El cristiano que controla su cuerpo y su estilo de vida califica para servir al Señor. El que entrega su cuerpo a las pasiones es descuidado en su estilo de vida, queda descalificado. Tal cual como ellos, porque no entraron a la tierra prometida. Y muchos de los que podemos estar hoy aquí, ojalá que no suceda, tal vez no van a heredar la vida eterna. En pocas palabras, van a quedar descalificados. Y el apóstol Pablo nos dará los ejemplos. Versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Lo primero que menciona, para que no codiciemos cosas malas como ellos
codiciaron. Nos darán 5 ejemplos. En primer lugar, la codicia. Yo quisiera que dejen su mano en 1 Corintios, porque vamos a estar yendo y viniendo al Antiguo Testamento, y me acompañen a Números capítulo 11, para que veamos por qué nos dice que no codiciemos como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron? Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Números capítulo 11, versículo 4 al 6. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermano, qué gran desprecio a la provisión fiel de Dios. No estaban conformes con el alimento que Dios le daba. Extrañaban su antigua vida. Deseaban su antigua vida. Los hijos de Israel también volvieron a llorar. Tanto había en su corazón, tanto deseo de volver a su antigua vida. Despreciaban su libertad, la libertad de esa esclavitud hacia el pecado. Qué gran desprecio, hermano. Por eso dice que probaron y tentaron a Dios. Codiciaron lo que antes tenían. Codiciaron lo que el pueblo de Egipto tenía. Dice el Salmo 106, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Más adelante, el texto de allí en Números nos dice que Dios envió codornices en abundancia. Pero dice, con esas codornices quieren carne, yo les voy a dar carne. En pocas palabras, en nuestros términos, estaban empachados de carne. Quieren carne, yo les voy a dar. Pero así como mandó carne, les envió un castigo. Dice que muchos murieron aún teniendo su carne en la boca. Quieren carne, yo les voy a dar carne. Pero aún teniendo esa carne en la boca, dice que Dios envió un castigo y muchos murieron. Yo les voy a dar, pero viene una consecuencia. Falta de fe, falta de confianza, falta de fidelidad hacia Dios, codiciar lo que Dios no quiere para tu vida. Vino una desobediencia. Hermano, y esto es el 10º mandamiento, no codiciarás, dice Éxodo 20. No codiciarás. Y esto es el primer ejemplo que el apóstol Pablo da, que no debíamos codiciar, que no debían codiciar el pueblo de Corintio. El segundo dice, versículo 7, no seamos idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Vayamos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Versículo 1 al 6. Éxodo 32, versículo 1 al 6. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender, vamos a leer del versículo 28, capítulo 31. Y dio a Moisés, cuando se acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, Dios, 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Y Aarón les dijo, apartadme los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos, de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él tomó de las manos de ellos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto a Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz y se sentó el pueblo a comer, a beber y se levantó a regocijarse. ¿Qué sucede aquí, hermanos? Moisés sube al monte porque Dios le va a dar las tablas de la ley. El pueblo queda abajo, piensa que Moisés tal vez no va a regresar o porque se está demorando. Y eso nos enseña que el hombre no puede pasar un tiempo sin adorar a algo. Se va por un breve momento y automáticamente ellos dicen, haznos dioses. Queremos adorar algo, queremos inclinarnos a algo, queremos clamar a algo.
Queremos clamar a algo. Y de esta manera el pueblo de Israel quebrantó el segundo mandamiento. No te harás imagen ni ninguna semejanza que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. No te inclinarás a ella. Éxodo 24 al 5. Hermano, a los ojos de Dios la idolatría es un pecado horrible. ¿Por qué? Porque lo cambia a Dios por otra cosa. Lo cambia a Dios por otra cosa, por una imagen. Y Pablo advierte aquí a los corintios de una forma directa. No seáis idólatras. No sean idólatras como lo fueron ellos. Tanto los israelitas que adoraron un becerro de oro en el monte Sinaí como los corintios participaban tiempos en templos paganos y probablemente estaban ahí tal vez a un momento de transgredir este segundo mandamiento, de ir tras la idolatría. Y esto es un ejemplo, hermanos, un ejemplo para nosotros. Nosotros tal vez no nos vamos a inclinar a dioses, pero podemos ser idólatras amando otras cosas más que a Dios. Dice Éxodo capítulo 32, versículo 6, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Comer y beber, sabemos lo que se refiere, hablan acerca del sacrificio, lo que hicieron después, pero ese jugar es una palabra más suave para reemplazar una palabra dura o menos sensible. Y ese jugar, según en el idioma original hebreo, significa juego sexual. Juego sexual tiene el sentido de que se entregaron un desenfreno sexual luego de haberse inclinado a ese becerro. Sabemos que los corintios, lo venimos diciendo de hace tiempo, estaban rodeados de templos paganos. Durante esas fiestas paganas se exponían a situaciones que los llevaran a pecar. Sin embargo, vemos que hay una relación continua, tanto como en la iglesia de los corintios, el templo pagano, la prostitución. De esa manera adoraban a sus dioses. No sean idólatras como alguno de ellos. Hermano, qué falta de confianza en Dios, de querer adorar otras cosas antes que al Creador, como dice Romanos. Hermano, cuando los cristianos adoran a algo o algo más aparte de Dios, eso es idolatría. Eso es idolatría. Adorar, podemos decir, a la Virgen María, como hoy en día muchos tal vez lo hacen. Los santos, eso es idolatría. No importa cuán sincero puedan ser las oraciones hacia ellos, eso es idolatría. No tendrás dioses ajenos delante de mí, dice Éxodo 20. ¿Por qué? Porque hay un solo Dios, un solo mediador que debe ser adorado. Por eso 1 Juan 5 nos dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Se lo dice a la iglesia. ¿Por qué? Porque ¿por qué, hermanos, hay una provisión necesaria? ¿Por qué se menciona en más de una ocasión, guárdense de los ídolos? Nosotros estamos, podemos decir, ya acostumbrados a que no adoramos a una imagen. Sabemos que eso es aborrecible delante de Dios, pero el punto aquí, hermanos, es ¿qué significa idolatría? Lo que acabo de mencionar, amar otras cosas, descansar en otras cosas, confiar en otras cosas que no sea Dios. Por eso no todos los ídolos son físicos, no todos los ídolos tienen que estar de madera, hechos de madera, de piedra, de cualquier tipo. Alguien dijo, muchas personas que ni siquiera pondrían una mirada en un ídolo tallado, o sea, nosotros ni pondríamos nuestra mirada en un ídolo tallado, pero muchas de esas personas están dispuestas a sacrificar salud, el tiempo, la familia, las normas morales y cualquier otra cosa que les pidan a fin de alcanzar el ídolo del éxito, del reconocimiento que desean o del dinero que ellos desean. No nos inclinamos a ídolos físicos, visibles, pero sí muchas veces entregamos nuestro corazón, nuestro tiempo y muchas otras cosas más a cosas que quitan el tiempo con el Señor. Hermanos, ¿sabes cómo te das cuenta? ¿A qué le dedicas tiempo? ¿Tú le dedicas más tiempo a lo que amas? ¿A qué le dedicas más tiempo? Haz un balance tal vez en tu vida, en tu semana. ¿A qué le dedicas tiempo? ¿A qué le dedicas tiempo y cuánto tiempo le dedicas al Señor en la semana? Haz ese balance y eso te dirá dónde está puesto tu corazón. Algo tan sencillo. Y tal vez eso puede ser un ídolo para ti. Se lo dice una iglesia, cuidado con la idolatría, no os hagan ídolos. Lo siguiente que dice, no forniquemos, versículo 8, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000. Una de las cosas que vemos aquí, vayamos a número 25, es que la idolatría y la sexualidad están muy relacionadas, como acabo de decir, en todas esas religiones antiguas. Número capítulo 25,
Vamos a leer del 1 al 5, 25, 1 al 5. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Ven que está relacionado la fornicación con la adoración a dioses paganos. Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Y Jehová dijo a Moisés: toma a los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol, y el ardor de la ira de Jehová se apartará de Israel. Entonces Moisés dijo a los jueces de Israel: matad a cada uno de ellos, de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. Queda claro, hermanos, que la advertencia de Pablo está para la iglesia de Corintio. Como dije, ellos estaban rodeados del paganismo, rodeados de estas cosas. La iglesia de Corintio estaba cerca del templo de Afrodita, que contaba con, dice la historia, miles de prostitutas en los rituales. Y probablemente ellos estaban confiados cuando hemos dicho que ellos, había un descanso de decir: yo soy maduro, no me molesta comer carne sacrificada a los ídolos. Iban a los templos, compraban. Pablo dice: cuidado, no vaya a ser cosa que puedan caer en esto. No vaya a ser cosa que por acercarse tanto terminen en, no solamente en idolatría, sino en fornicación, como le sucedió al pueblo de Israel. Como le sucedió al pueblo de Israel. Ya se lo dijo en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 18, huid de la fornicación. Aléjense de esto. Hermano, hay que huir de la inmoralidad. Hay un llamado claro de que tanto hombres como mujeres deben guardarse, y va a haber una pureza en nuestros corazones, huir de la inmoralidad. Y yo pienso, ¿cómo uno era tentado en esa época? Hasta los hombres usaban túnicas largas, hasta los hombres se vestían de una manera que no había nada, que probablemente es más, eran barbudos, que tal vez había un pelo largo, uno ve la referencia en las historias. Pero vivimos en un tiempo que uno más debe guardarse, tanto hombres como mujeres. Se exhibe cada vez más el cuerpo y hay un llamado continuo a huir de la inmoralidad. Sabemos claramente que la inmoralidad está solamente a un clic de nuestro dedo. Y podemos apuntar a lo que queramos. Ni siquiera hace falta hacer un clic, hace falta salir a la calle para verlo. Debemos guardarnos de la inmoralidad, iglesia, no coquetear con ella y ser de ayuda también a otro con nuestros cuerpos, con nuestras vestimentas, no coquetear con ella. Por eso muchos cristianos caen en problemas morales sencillamente porque tienen excesiva confianza en sí mismos. Como veremos en la clase que viene, el que piense estar firme, mire que no caiga. No debemos confiar en nosotros mismos, porque cuando nos damos cuenta, o pensamos, mejor dicho, que estamos firmes, es el peor momento y es ahí donde vamos a caer. No quiero adelantarme a la clase que viene, pero los animo a que puedan estar, hermanos, porque continúa este término, este tema. Lo último, uno de los últimos, anteúltimo, mejor dicho, versículo 9. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Perecieron por las serpientes. Murmurar. Vayamos por un momento a Números capítulo 21. Números capítulo 21. Números capítulo 21 hace hincapié en la manera en que ellos tentaron al Señor y perecieron por la serpiente. Números 21, versículos 5 al 6. Vamos a leer del versículo 4. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni pan ni agua, y vuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Otra vez quejándose por lo mismo. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Luego dice que Dios le dice que tome una asta y ponga una serpiente, y aquel que mire a esa serpiente elevada, que esa serpiente apunta a Cristo en la cruz del Calvario, iba a ser salvo.
iba a ser salvo. Hermano, Dios había provisto del maná para comer, del agua para beber, pero ellos no estaban satisfechos. Querían más, deseaban más. Dice el texto, comienza diciendo que se quejaron, murmuraron, cuestionaron la bondad de Dios, cuestionaron la paciencia de Dios. No querían agradar a Dios. Se quejaban continuamente contra Dios. Demandaban continuamente a Dios. ¿Qué dice? En respuesta, Dios les envió unas serpientes, como dije, venenosas. Muchos murieron. Hermano, el pueblo de Israel había vivido sin duda bajo la gracia de Dios. Había disfrutado de las bendiciones. Había disfrutado de ese llamado como pueblo especial de Dios por su gracia. Los había liberado de la esclavitud del pecado, en este caso de la esclavitud del pueblo de Egipto. Pero Dios tiene un límite. Eso es lo que vemos aquí. Habían visto la gracia de Dios, Dios había derramado su gracia, los sustentó, los protegió, pero Dios tiene un límite. Cuando vemos aquí en Éxodo que le probaron, Dios tiene un límite, los mató. Los mató. Se acabó, en pocas palabras, la paciencia de Dios. Algunos de los corintios tal vez habían cruzado esos límites. 1 Corintios 11:30, cuando participan de la cena del Señor, habían participado, lo habían hecho de manera indigna y terminaron algunos enfermos, algunos murieron, dice en 1 Corintios 11. Dios tiene límites. Hermanos, vemos a Ananías y Zafira. ¿Era la iglesia de Dios? Sí. Pero Dios también al que ama disciplina. No podemos jugar con la gracia de Dios, dice la Escritura. En cuanto abundó la gracia, entonces vamos a jugar con el pecado. En otras palabras lo digo, ¿vamos a jugar con el pecado? En ninguna manera, dice Pablo. En ninguna manera. Romanos 6:1. Lo siguiente que vemos, y último, no murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Hermanos, yo quisiera que noten algo para que quede claro. Versículo 7, quedaron postrados. Versículo 8, cayeron en un día 23.000. Versículo 9, perecieron por la serpiente. Versículo 10, perecieron por el destructor. Hay un llamado continuo a que ellos perecieron, murieron, lo que les pasó, y eso remarca que tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes delante de Dios. Por último, vayamos a Número capítulo 16. Número 16. Versículo 41 en adelante. Al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo: apartaos del medio de la congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Entonces dice que Aarón hizo eso. Y se puso entre los muertos, versículo 48, y los vivos, y cesó la mortandad. ¿Por qué, hermanos, sucedió esto? Porque murmuraron, se quejaron contra Dios. Hermanos, vemos una y otra vez cómo se repite el mismo patrón de pecado en el pueblo de Israel. Una de las cosas que nosotros vemos en la Escritura es eso una y otra vez. ¿Y qué nos enseña eso, hermanos? La falta de satisfacción en Dios. Había una inmensa insatisfacción con la voluntad de Dios para la vida de ellos. Ahora yo pregunto, ¿hay una insatisfacción en lo que Dios está haciendo o permitiendo en tu vida? ¿Hay quejas en tu corazón en la situación en que tú te encuentras, que Dios permite que tú te encuentres? Si es así, déjame decirte que estás cuestionando su sabiduría, su gracia, su poder, su bondad, su amor, su justicia. Ellos estaban quejando de la situación en la cual estaban. Nosotros podemos estarnos quejando, pero hay algo que dice la Escritura, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si Él lo permite es por algo.
Nosotros no le decimos, Señor, ¿por qué me sucede esto? Pero hay insatisfacción en nuestros corazones, muchas veces. Y para finalizar, hermanos, versículo 11, y con esto cerramos, nos vuelve a recordar por el fin o por el cual Dios escribió esto. Dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo. Es un ejemplo. Y están escritas, ¿para qué? Para amonestaros. ¿A quiénes? A nosotros. A quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, a las personas que viven en el último tiempo, antes que venga Cristo, o sea, nosotros, se pusieron como ejemplo para amonestaros. Y esa palabra amonestaros significa llamar la atención. Otra vez, como dice el versículo 6, sucedieron como ejemplo para nosotros. Y ahora dice para amonestaros, llamar la atención, una advertencia del apóstol Pablo. Hermanos, Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, dejó su palabra para amonestaros, para que vivamos una vida en armonía como Él quiere. Ese es el ejemplo que vemos en las Escrituras. Y esa palabra amonestaros tiene también el sentido de enseñanza y advertencia. Y es un consejo que se le da a una persona para que cambie su comportamiento a la luz de un juicio. El fin es este, el apóstol Pablo quiere que cambiemos nuestro comportamiento si es necesario, porque puede venir un juicio a nuestras vidas. Es esa palabra amonestar que vemos en Efesios 4, donde Pablo instruye a los padres a que críen a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Y con eso quiere decir que debemos enseñarle a nuestros hijos las verdades de las Escrituras. Y aquí de la misma manera Dios amonesta con diligencia a su pueblo para que se aferre, se apegue a la palabra escrita y les advierte que Él no obedecerle puede traer trágicas consecuencias, como sucedió con el pueblo de Israel. Codiciaron, fueron idólatras, fornicaron, tentaron al Señor y murmuraron. Y si el apóstol Pablo dice, no sigan estos pasos, no hagan esto, es porque probablemente podemos hacerlo. Hermano, debemos recordar lo que dice Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos de Dios vivo. Esto que le sucedió a ellos es un ejemplo, dice Pablo, para nosotros. Hermano, y así como ellos, nosotros podemos perder también el derecho de la bendición o la recompensa al servicio al Señor. ¿Por qué? Porque descansamos en nosotros, como veremos la clase que viene, pensamos que estamos firmes, no dependemos del Señor. No vamos tal vez a perder nuestra salvación, pero sí podemos perder fácilmente nuestra virtud, el quedar descalificado para correr esta vida cristiana. Tenemos esa costumbre, hermanos, cuando uno aprende algo decimos, aprende lo bueno y no lo malo. Bueno, es esto lo que está diciendo el apóstol aquí, aprende lo bueno, escucha el consejo, presta atención a lo que le sucedió a ellos para que no te pase lo mismo. Y dice el proverbio, hijo mío, oye la instrucción de tu padre. No desprecies la dirección de tu madre. En pocas palabras podemos aplicarlo a la Escritura. No desprecies las Escrituras. No desprecies el consejo de Dios. Y así como los padres aconsejamos a nuestros hijos a medida que van creciendo y podemos decirle, no lo hagas. Soy más sabio que vos, soy más viejo que vos, soy más grande que vos. No te va a ir bien porque yo la pasé. Escúchame lo que te digo, presta atención. Esa es la idea del pasaje. Presten atención a lo que le sucedió al pueblo de Israel en el desierto. Esa es la idea, hermanos. Por eso esta porción es un claro llamado a oír las advertencias. Si le pasó al pueblo de Israel, les puede pasar a ustedes. Estén en guardia, porque el que piense estar firme, mire que no caiga. Como conclusión, hermano, ¿hay en tu vida algo que el Señor ya te ha dicho que tienes que dejar de hacerlo? ¿Y aún sigues? ¿O algún pecado? ¿Hay algo que el Señor te ha dicho que debes comenzar a hacer, que no estás haciendo y tú sabes que debes cambiarlo y sigues sin hacerlo? Advertencias. Recuerda que la paciencia del Señor también tiene un límite. Por eso, hermano, sé sabio y toma el consejo de las Escrituras. Toma el consejo de las Escrituras y los ejemplos de personas que han caminado sobre esta tierra, tanto para bien como para mal. Hay un llamado continuo. Pero así como vemos el ejemplo y las consecuencias, si hoy no conoces al Señor, déjame decirte que hay una advertencia también para aquellos que están sin Cristo. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan porque ha establecido un día en el cual va a juzgar al mundo con justicia. Todos nosotros somos pecadores. Si tú hoy estás sin Cristo y no te arrepientes de tus pecados y hoy mueres o hoy viene el Señor, pasarás la eternidad sin Cristo en el infierno. Esa es la mala noticia de la Escritura, pero la buena es que si depositas tu fe en el Señor Jesucristo y tu vida, y le entregas tu vida, tu corazón,
descansas en Él, que solamente Él te puede salvar, puedes tener vida eterna. Esa es la advertencia para los incrédulos, dice la Escritura. Pero para nosotros, hermanos, hay advertencia en la Escritura. Hagamos bien en prestar atención a ellas. No despreciemos el consejo de Dios, porque mira cómo le fue a los que despreciaron el consejo de Dios, omitieron la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra. Oramos que tú estés guiando nuestros corazones, que podamos hacer caso a lo que dice tu palabra, que no solamente podamos leerla, sino aplicarla, y que estos consejos, si podemos llamarlo así, que el apóstol Pablo nos dio de evidencia de cómo le fue al pueblo de Israel, puedan ser de utilidad para nosotros y de advertencias, que ese es el fin del pasaje. Advertirnos para que no caigamos en el mismo error que ellos, en el mismo pecado que ellos, sabiendo cómo le fue a ellos. Vemos a Salomón, Señor, que con todas sus riquezas probó todas las cosas, y tenemos el ejemplo de él que dijo que en eso no está el valor de la vida, sino está por encima del sol, en Cristo. Señor, ayúdanos a tomar el consejo de tu palabra para poder vivir a la luz de lo que tú demandas sobre nosotros. Que como iglesia podamos guardarnos de estas cosas, de la tentación, de la idolatría, de la fornicación o inmoralidad, de murmurar, ya sea contra ti o hablar mal a espaldas de algún hermano, así como el pueblo murmuró contra Moisés y Aarón y contra Dios. Guarda nuestros corazones de eso también. Padre, te pedimos que como iglesia nos sigas edificando y bendiciendo con tu palabra. Pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesucristo. Amén.